Colegas, en realidad la sentencia ya se está ejecutando desde la confirmada, en este caso, o la consentida. ¿Por qué? Porque desde que el señor ya se está confirmada la sentencia, ya está condenado. Es más, recuerden, se puede condenar en ausencia. No era como el Código de Procedimientos Penales que obviamente te decían, no, primero tienes que ponerte a derecho para poderte sentenciar. El nuevo Código Procesal Penal nos dice la cosa distinta. Nos dice, yo te puedo condenar en ausencia. Simplemente la sentencia ya se está ejecutando, solamente que no te capturo, porque obviamente los operadores de justicia tienen las formas de cómo poderte obviamente capturar. Y segundo, yo preguntaría, mi plazo de prescripción de la pena, no de la acción penal, de la pena, ¿cómo estaría computándolo si no se está ejecutando? ¿Se dan cuenta? ¿Yo podría computar mi plazo de prescripción de pena desde el que mi sentencia quedó firme o no? Sí, Claro. ¿Y por sí, qué? sí, sí. Porque se está ejecutando, pues. Porque si usted me va a decir, no, doctor, se suspende porque no está preso, entonces mi plazo de prescripción tampoco se estaría ejecutando, se estaría cumpliendo. No, la prescripción ya está corriendo desde que la sentencia quedó firme o consentida. ¿Se da cuenta? Es más, no es que nosotros lo dejamos, ya la Corte Suprema ha sentado una posición respecto a este punto. No necesitas estar preso para hacer una suspensión o una conversión de pena. No lo necesitas. No lo digo yo. Ejemplo, para dejar cerrado este tema de la ejecución de la pena, ¿ya? Voy a compartir, permítanme. Existe la resolución de la Corte Suprema, permítame por favor, 574-2023. Estoy compartiendo, por favor, colegas. ¿Se ve en la pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Conversión de pena, ¿correcto? Resolución de la Sala Penal Permanente. Recurso de casación. Y acá viene otra pregunta, disculpen, colegas. ¿Los delitos de corrupción de funcionarios tienen o no tienen beneficio, algún tipo de beneficio? Se puede, perdón, mejor la pregunta es más directa. ¿Los delitos de corrupción de funcionarios se pueden solicitar conversiones de pena? ¿Sí o no? No se puede, Sí, doctor. Doctor hasta Franklin, muy donde buenas sé, no noches. se ¿De dónde puede. nos acompaña, doctor Franklin? Sí se puede, doctor. Sí se puede, doctor, sí se puede. Se pueden algunos delitos. Perfecto, perfecto. Está bien, si se puede, no se puede. Excelente Pueden posiciones. algunos, en algunos. En algunas, muy buena posición. Doctores, dependiendo del quantum de pena, los delitos de corrupción de funcionarios sí tendrían conversión de pena. No, doctor, el 1300, el 1322 dice que no. Es que nadie está hablando de eso. Observen. Casación 574-2023 ICA. Ponente doctor César San Martín Castro, Sala Penal Permanente. Fecha 19 de junio del año 2024. Proceso. Corrupción de funcionarios. Cohecho pasivo específico. Corrección de auxiliar jurisdiccional. Es decir, en este caso, por favor, no vamos a mencionar nombres. Es una auxiliar jurisdiccional, una secretaria de corte que cometió el delito de cohecho pasivo específico. ¿Correcto? Delito de corrupción de funcionarios. ¿Qué artículo es? ¿396 o 397? ¿Qué artículo es, por favor, doctores? ¿Me pueden hacer recordar? Auxiliar jurisdiccional 396, si más no me equivoco, ¿no? 396. Sí. 396, ¿correcto? 396. Muy bien. Este colega fue condenado a 4 años de pena privativa de libertad efectiva, cuando no existía la 1585, que ustedes saben que se modificó, que ya no es 4, sino ahora es 5, ¿correcto? Muy bien. La colega apela y confirma la sentencia de 4 años efectiva en sentencia de vista. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, ¿Sí? sí, Muy bien. sí. La colega va en casación y esto es lo que ocurre en casación. Mire, doctor Neto, ocurre esto en casación. La Corte Suprema declara fundado su recurso de casación, casaron la sentencia, confirman la pena, aumentan la pena. ¿Por qué? Dice, revocaron la sentencia de primera instancia que le impuso en la encausada 4 años de pena de libertad y perdón,
Reformándola, le pusieron 4 años y 4 meses. Es decir, todavía le aumentaron la Corte Suprema. La Corte Suprema le aumenta la pena. Y dice así, impusieron 4 años y 4 meses, le aumentan la pena. Y en vía de conversión, dice, a 222 jornadas de prestación de servicios a la comunidad. Es decir, le convierte la pena de 4 años y 4 meses a una pena convertida por servicios comunitarios. Pero doctor, me va a decir, en el 1300 y en el 1322 dice que el 396 no se puede. Es que el doctor César Samatric Caso no utilizó el decreto legislativo 1300 ni el 1322. Observa. Y lo más curioso, si alguien me puede leer, por favor, en la parte celeste, ¿qué dice? Mandaron. Doctor Nilton. Mandaron que levante las órdenes de captura dictadas contra la recurrente Juliana Marisol Mayaute de la Cruz. Doctor, con todo respeto, nombres no, por favor, pues un respeto a los colegas, ¿sí? Con todo respeto. Disculpe. No se preocupe, colega. Y por favor, en todas las casuísticas que yo presente, emitemos los nombres, por favor, por favor. Correcto. Mandaron, se levanten las órdenes dictadas. Doctores, la colega la sentenciaron. Apela, le confirman la sentencia. Se va en casación. La Sala Suprema revoca y le aumenta la pena de 4 a 4 y medio, pero se le levantan las órdenes de captura. La pregunta es, ¿la colega estaba presa o a buen recaudo? No hemos No, recado y estaba en proceso. Fue en proceso. no, no estaba pues detenida, Ah, ¿no? no estaba. Buen recaudo. ¿A buen recaudo? Doctor, Cuando está pero en presa este tiene que caso, ordenarse su carcelación. Termino, colegas, termino. ¿Cuál es el análisis? Si alguien me ayuda con la lectura, por favor. Fundamento número tercero. ¿Alguien me ayuda con la lectura, por favor? Sí, doctor. Asimismo, el delito que se perpetró cuando estaba vigente el artículo 52, primer párrafo del Código Penal, según la ley 29.499 del 19 de enero del 2010, ese precepto, en su primer párrafo, estipula que, ¿digo? Sí, doctor. En los casos que no fuera procedente la condena condicional o la reserva de fallo condenatorio, el juez podrá convertir la pena privativa de libertad no mayor de 2 años en otra de multa, o a la pena privativa de libertad no mayor de 4 en otra de prestación de servicios a la comunidad, o limitación de días libres, a razón de un día de pena privativa de libertad por un día de multa, 7 días de privación de libertad por una jornada de prestación de servicios a la comunidad o por una jornada de limitación de días libres. Empero, con posterioridad, se promulgaron los decretos legislativos 1573 el 5 de octubre del 2023 y 1585 del 22 de noviembre del 2023 que modifica el artículo 52, primer párrafo del Código Penal. Este último dispositivo legal estatuyó que en los casos que no fuera procedente la condena condicional o la reserva de fallo condenatorio, el juez podrá convertir la pena privativa de libertad no mayor de 2 en otra de multa o la pena privativa de libertad no mayor de 5 años en otra de prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres a razón de un día de privación de libertad por un día de multa, 7 días de privación de libertad por una jornada de prestación de servicios a la comunidad o por una jornada de limitación de días libres. Por ende, desde el 23 de noviembre de 2023, la conversión de pena privativa de libertad en prestación de servicios a la comunidad opera hasta los 5 años impuestos. Su aplicación, entonces, es pertinente en el presente caso por imperio del artículo 6 del Código Penal. Se aplica lo más favorable al reo. En este caso, el conflicto en el tiempo de leyes penales, esta norma con rango ley, a su vez, está conforme con el artículo 103 y 139 numeral 11 de la Constitución, cuya aplicación es directa e inobjetable. Miren lo que nos dice la Corte Suprema. Señores, el artículo 52 estuvo vigente y te decía que yo te puedo suspender una pena siempre y cuando no supere los 4 años. Y con la 1585 me dice que te puedo suspender la pena siempre y cuando no supere, perdón, con la norma anterior era que no supere la pena si no superan los 4, y con la 1585 es que no superes los 5 años. Te estoy poniendo 4 años y 4 meses. ¿Y qué es lo que está aplicando el magistrado? ¿Está aplicando el decreto legislativo 1300? No. ¿Está aplicando el decreto legislativo 1322?
No, porque si nosotros revisamos el 1585 que está acá está el 1585, colegas. Este decreto legislativo 1585 habla específicamente en su numeral número 5, acá está, por favor, ¿alguien me puede leer? Modificación de los artículos 4 y 5 del decreto legislativo 1322. Acuérdense, cuando hablan de 1322, hablan de vigilancia electrónica, y cuando hablan de vigilancia electrónica, hablan de grilletes. Es decir, 1322, grilletes. 1322, grilletes. Esta modificatoria te dice en su artículo número 5 lo siguiente, aquí lo pueden ver, 5.5. Para los alcances de los dispuestos en los numerales 5.1 y 5.2 se excluye a las personas procesadas y condenadas por los delitos, acá ven, del 384 hasta el 400, que es tráfico de influencias. Y aquí está entre el 393 al 398, en donde está obviamente el 396, por el cual así es cuando técnicamente no tendría. Y en su artículo número 7 de este decreto legislativo 1585, aquí está, por favor, dice, modifica los artículos 1, 2 y 3 del decreto legislativo 1300, que es penas alternativas. Cuando usted escucha 1300, servicio comunitario. 1300, servicios comunitarios. 1322, grilletes. Así de simple. Y esta norma dice lo siguiente: el procedimiento especial de conversión de pena no procede para los artículos siguientes. Acá está el 393 al 398, o sea, ahí está el 396. Técnicamente no procedería, pero el maestro no ha aplicado ni el 1322, grilletes, ni el 1300, servicio comunitario. Él ha aplicado la modificatoria del artículo 52 que hizo el 1585. Y aquí lo pueden ver. Conversión de pena. ¿Qué dice? En los casos en que no fuera procedente la condena condicional o reserva de fallo condenatorio, el juez podrá convertir la pena privativa de libertad no mayor de 2 años a una pena privativa, no, en otra de multa, o la pena privativa de libertad no mayor de 5 años en otra de prestación de servicio. Punto. Y miren lo importante que dice el maestro. Permítame leerlo. Escuchen, colegas, dice. Por ende, desde el 23 de noviembre del año 2023, la conversión de la pena privativa de libertad en prestación de servicios a la comunidad opera hasta los 5 años de impuesto. Su aplicación, entonces, es pertinente en el presente caso por imperio del artículo 6. Te está diciendo, la norma te ordena. No es que tú vas a interpretar. Por imperio de la ley, el artículo 6, segundo párrafo, te dice, se aplica la más favorable al reo en caso de conflicto de leyes penales sin tiempo. Esta norma con rango de ley está en concordancia con los artículos 103 y 139 de la Constitución. Claro, el principio de favorabilidad y retroactividad benigna. Escuchen la parte final, cuya aplicación directa es inobjetable. No te puedes oponer al imperio de la ley. Te lo ordena la ley, no es que tú estés interpretando. ¿Estamos claros? Doctor, disculpe, pero claro, o sea, en este caso, o sea, por un lado, si el decreto legislativo dice está prohibido que le den pena suspendida o convertida a este delito de corrupción de funcionario, pero la Corte Suprema aplica primero la Constitución y por debajo ya están. Entonces, en esa misma interpretación que hace la Suprema, si yo asumo un caso de corrupción de Sí, funcionario, también puedo aplicar esta sí. casación, aplico esos artículos, aplico la Constitución y a pesar de que está prohibido que no le pueden dar pena convertida, le ¿De van a quién? tener que dar. Lógico. ¿Usted qué opina? Claro que sí. Es más, miren, ve, la casuística que tenemos, y bien lo ha dicho un colega, no sé quién opinó, y dijo, doctor, lo que pasa es que la colega estaba en proceso, o sea, la condenaron, apeló, se fue en casación, su proceso todavía no concluía. ¿Estamos? En esa figura estamos. Su proceso no concluía. Y por el principio de inmediación, simplemente el magistrado, obviamente, dijo, bueno, ahora que está en casación, está vigente la 1585, te aplico, pues. ¿Por qué principio de inmediación te lo aplico? Es más, te aplico el principio de favorabilidad. Y No, por sí, ese motivo, obvio. al momento, es más, miren, si ustedes revisan esta casación que la vamos a compartir, no indica en ninguna parte que la defensa o la defensa técnica haya invocado la 1585, sino de oficio.
lo hace la Corte Suprema. ¿Estamos? Tiene Bien. miedo los Pero la jueces. casuística que nos viene y que nos ha traído a colación es distinta. La casuística dice, hace 2 años ya está condenado, ya terminó su proceso, ya tiene sentencia firme. He ahí la interrogante. ¿Qué hacemos? Doctor Mujica, por favor, sí, estaba levantando la mano. Sí, buenas noches, doctor. Eh, bueno, para comentarle, en Cusco se solicitó la pena privativa, perdón, la conversión de una pena privativa de libertad por TIF de 8 años. El señor fue sentenciado a 8 años, mi cliente, ¿ya? Ya estaba en ejecución su pena, él estaba en un penal. Sin embargo, solicitamos la conversión de la pena y él ya estaba como que 3 años, 4 años, ya estaba en el penal. Solicitamos la conversión de pena y el juez aplicó una lógica muy, muy interesante, la cual fue, el señor fue condenado a 8 años, es cierto, dice, pero ahora, en este momento de la solicitud de la pena, perdón, de la conversión de la pena, él tiene 4 años que le estarían faltando para terminar su sentencia. Por lo tanto, dice, estos 4 años que aún le faltan calzan perfectamente en el decreto legislativo 1585. Y por ese motivo yo voy a convertir su pena privativa de libertad en una pena de servicios comunitarios. Y así fue como lo sacamos al señor, en este caso de TIT, a pesar de que su sentencia principal, o sea, su sentencia era de 8 años, pero como la Doctora, cuando usted solicitamos, presentó su solicitud, presentó en razón la conversión de pena en aplicación del decreto legislativo 1300 o el 1322. la hice en favor la hice con la 1585, doctor. No Correcto, la claro, hice, es que la 1585 modifica a la 1300 y a la era 1322. de la 1300, en 1300 la Servicio hice. comunitario. Exacto. Claro, es que es el Entonces, más sí le simple. dieron servicio comunitario. Claro que sí, doctora. Porque estaba recluido en un penal. Exacto. Sí. Entonces, Caramba, ya. bueno, a mí me agarró de sorpresa el fallo porque la verdad yo pensé Doctora, que iba a ser, el pues, razonamiento del magistrado es totalmente coherente. Porque sí, la norma sí, que más le favorecía era el 1300, no el 1322. Es correcto lo que ha resuelto el magistrado. Muy bien. sí, doctor, ¿Es que son 8 años que le dieron? pero es que ya estaba en ejecución de 4 años, le faltaban 4 años. Al La- momento de la conversión, de solicitar la conversión, solamente le faltaban 4 años. Y para solicitar la conversión, eh, faculta solicitarla cuando tienes 5, o sea, cuando la sentencia es a 5 años. Él tenía 4, calzaba perfectamente, es lo que dijo Doctora, el el magistrado. 1300 le dice lo siguiente, acá está la modificatoria, el 1300 1585, le dice, numeral 3 dice, la procedencia. Procede haber sido condenado por la pena privativa de libertad no mayor de 5 años. Y luego el B le dice, haber sido condenado a una pena privativa de libertad no, mayor, no menor de 5 ni mayor de 10. Por eso es que su 8 calzaba en el literal B. ¿Se da cuenta? ¿En cuál, doctor? Disculpe, disculpe, ¿en En cuál? el literal B, acá. A ver, ya. ¿Estamos? Y a pasar, porque su patrocinado ha sido condenado por el 296, ¿correcto, doctora? Sí, doctor, 296. Y como ustedes podrán bien observar, doctores, aquí, entre el 200 y el 297, el 296 no están en la relación de improcedentes. Es por eso que No. los delitos de tráfico ilícito de drogas, 296 y 297G o 297, Sí. pueden, tenencia ilegal de más, pueden pedir conversión de pena. Ujú. Pero en el caso del colega, no está preso. Mi pregunta, el doctor Milton nos ha dicho, mi patrocinado tiene una pena de 5 años, 2 meses. En el 2023, en el 2022 su sentencia quedó firme, o sea, hace 3 años atrás, casi 3 años atrás. Está buen recaudo. ¿Qué hago? Pregunta, ¿puede pedir conversión de pena? Tenencia ilegal de arma no está en la lista de requisitos para, no está en la lista de improcedentes. ¿Qué pide? ¿Puede pedir Sustitución. conversión de pena? La Sustitución. sustitución. Señor, ¿No vamos ahí?
Colegas, ¿podría pedir una conversión de pena, sí o no? Conversión de Sustitución. pena por sustitución, doctor. Estoy en clase, Conversión de pero pena ya, por ya. sustitución. Interesante No, posición. ¿Qué podría sustitución pedir? de pena. Ah, media hora creo. Y doctor Víctor, dígame. Su Eh, micrófono, doctor. listo, tu micrófono. Gracias. Por Ya también me lo favor, cierro. colegas, tengan cuidado, por favor, con sus micrófonos, les pido. Yo sé que están muchos desde el celular, pero por favor, para no podernos, yo pienso que me están preguntando y nos distraemos del punto. Muy bien, la pregunta es, eh, ¿qué solicitan? ¿Pueden pedir una conversión de pena, sí o no? Es una conversión lo que va a solicitar, doctor. Ya ha habido casos que han pasado por TikTok, abogados solicitando conversión de pena en esos casos y sí, sí les han dado. Doctora, Ahorita la- el número de la resolución de la sentencia no la tengo, pero ya hay en TikTok abogados que han salido mostrando las resoluciones. Ahora, yo sé que esas no son vinculantes, pero de repente como jurisprudencia se pueden usar. colegas, por favor, yo quiero que entiendan esto. En la casuística que nos ha presentado el doctor Newton, dice, tengo un patrocinado de 5 años, con 2 meses, está en buen recaudo, hace 2 años y medio fue condenado. ¿Qué presenta? Conversión de pena. Si nosotros revisamos la norma de conversión de pena, vamos a darnos cuenta que en el 1322, el 297G, 279G, no está en la ¿Y el tuyo? relación de improcedentes. Pero tú Y si tienes uno, tuyo. ahora estamos, sí, por No, no favor, es hay tuyo. un Por usuario de favor, que Zoom. esté en su audio. Colegas, por favor, tengan la amabilidad de tener cuidado con su micrófono. Gracias. Colegas, Doctor, sin ánimo de ser cortés, podría mejor a esas personas que están interrumpiendo, desconectarlas, porque su charla está muy interesante y pierden el hilo y en de la realidad, idea que uno tiene. ok, no sé si la mayoría está de acuerdo. Sí, está bien, doctor. Por favor, yo les pido, por favor, que tengamos una última oportunidad, tengamos cuidado con los micrófonos, por favor, porque en realidad me cortan la legislación, quiero enfocarlos, quiero engancharlos en el tema y me cortan y en realidad yo también me pierdo en el tema. Ah, es que iba a decir. Estaba expresando lo siguiente. Por favor, yo quiero que capten esto. ¿Qué hacemos? ¿Podemos pedir una conversión de pena? Vamos a analizar si es procedente o no. Escuchen. Primero tenemos la primera opción, el decreto legislativo 1322, grillete electrónico, ¿correcto? La pregunta es, ah, ¿está en la relación de improcedentes, sí o no? 279G. Doctor Nelton, No, doctor, No, no. no está. no está en la relación de No entonces sí está, se doctor. puede pedir conversión de pena, ¿correcto? Por un grillete. Ya, ok. Le pregunto ahora, respecto al decreto legislativo 1300, 1300, conversión de pena por servicio comunitario. ¿El delito 279G se encuentra en la relación de excluidos? ¿Sí o no? Tampoco. Entonces, doctor Milton, ¿qué hace usted? ¿Pide conversión de pena por grillete electrónico o va a pedir conversión de pena por servicio comunitario? Servicio Servicio comunitario. comunitario. ¿Seguro? ¿Colegas? Servicio comunitario. Sí, Vamos, servicio colegas, comunitario. ¿qué hacemos? ¿Qué le sugerimos al doctor Milton? Miren, somos 95 colegas Servicio presentes. comunitario, doctor. Servicio comunitario. ¿Qué le decimos al doctor Milton? ¿Qué tiene que pedir? ¿Por servicio comunitario o por grillete electrónico? Por servicio comunitario, doctor. A uno. Vamos, colegas, ¿quién dice más? Quién dice lo contrario? Doctor, disculpe, si me permite, es que yo sepa, por lo menos en provincias, aquí en Cusco, todavía no se está aplicando esta modificación de la conversión a grilletes electrónicos por el reglamento
Creo que no hay reglamento, no sé por qué motivos en provincias no se aplica. Ok, No hay excelente razón. posición. Por eso Pregunta yo al me doctor iría, Nilton. Doctor Nilton, ¿su patrocinado está en provincia o en Lima? No, doctor, acá ni siquiera hay buena internet. O sea, Doctor, ¿su patrocinado está en provincia o está en Lima? provincia, provincia. En provincia. ¿Qué provincia? Chachapoyas. Chachapoya. Colegas, una información 300. más. Tiene 5 años, 2 meses. Tiene 19 años. Tiene primera condena. Está a buen recaudo. Lo condenaron hace 2 años y medio y vive en Chachapoyas. ¿Qué pide? Servicio comunitario en conversión de pena 1.300 o billete electrónico 1.322. Doctores, pueden preguntar. 1.300. Conversión de penas, 1.300 por prestaciones comunitarias. 1.300, claro. Doctora Elena, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Ahora por doctor. acá. Sí, tendría que pedir una conversión de pena A ver. a prestaciones Gracias. comunitarias Muy bien. en Buena, razón buena, de buena posición. Doctora Quiñones, ilústrenos, por favor, con su amplia experiencia. en razón del artículo 3, literal B, ¿no? Del 1.300. Muy interesante. Doctora Soberón. Doctora. Colegas. Hoy, ¿se fueron mis colegas? Doctor, disculpe, ahí no sería una sustitución de pena de efectiva por suspendida con el tema de la suspendida seccional. Eso es otra opción. Mi pregunta va a conversión de pena. Después vamos a tocar el otro tema. Allá, doctor. Doctoras, ¿alguien más quiere opinar? Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Pero la conversión de penas, conforme leyendo el artículo 3 literal B, indica que tiene que estar en etapa de mínima seguridad. Y quiere decir que para estar en mínima seguridad, esta persona tendría que estar presa. Interesante opinión. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Raúl Corso. Doctor Raúl Corso. Señor coordinador, por favor, ya tenemos dos primeros ganadores de las dos medias becas, el doctor Andrew y el doctor... ¿Quiénes fueron los dos que me respondieron la primera pregunta? A ver, me brinda por favor el nombre No completo sé, del no, doctor no recuerdo, Andrew. doctores. Cuando hice la primera pregunta, si la sentencia se estaba ejecutoriada o se estaba ejecutando, sí o no, y los colegas me dijeron que sí, por favor, envíen sus nombres. Doctor Andrew, por favor. Candy, doctor. A ver, doctor, mi nombre es Luis Rivera Muñoz. A ver. ¿Con quién tengo el gusto? No lo veo. De Andrew, Luis Rivera Muñoz. Perfecto. Listo, Doctor, muy doctor. buenas, de Andrew. ¿Y el otro colega? No me acuerdo quién era. Daniel Recra. ¿Perdón? Candy, doctor. La doctora Candy. Daniel Recra. Doctora Claro, Candy. doctor. Doctora Candy, su apellido, por favor. Contreras Galarza. Muchas gracias, doctora. Doctor, ¿quién me dio la última opinión sobre el numeral 3? ¿Quién fue, por favor? Yo doctor, Raúl Corso. Doctor Corso, por favor, repita lo que usted acaba de decir. Sí, justamente leyendo el decreto 585 y lo que está mostrando en la pantalla, el artículo 3, literal B, indica pues que se tiene que encontrar pues en el régimen ordinario cerrado del sistema, en la etapa mínima, seguridad del régimen ordinario cerrado, ¿no? Y esto exclusivamente es para toda persona que ya está recluida en un penal. Correcto. Y trayéndolo al caso del colega y al refrán que dice, él está a buen recaudo, entonces no se encuentra en ninguna etapa mínima del órgano penitenciario, ¿no? Por lo tanto, no se le podría aplicar exactamente de aquí. Muchas gracias, doctor. Correcta respuesta, doctor. Por favor, para el doctor Corso, otra media beca. Muchísimas gracias, doctor Corso. Colegas, escuchen la casuística. Su nombre El completo del doctor doctor Corso, por tiene una favor. casuística muy bonita. Tenencia ilegal de armas 279G, 5 años, 19 años de edad, primera sentencia y a buen recaudo hace 2 años y medio, no está preso.
Y nos dice el 1300 para servicio comunitario. Aquí está, servicio comunitario. Y nos dice lo siguiente. Procedencia. ¿Cuándo procede? El procedimiento especial de convención de pena sin perjuicio de lo establecido en el numeral 2 del 52B procede cuando haber sido condenado a una pena privativa de libertad no mayor de 5 años. Ahí no encaja, porque su patrocinado tiene 5 años, 2 meses. B, haber sido condenado a una pena privativa de libertad no menor de 5 y no mayor de 10. Ahí encaja. Pero abajo le dice y. Esa es la condición. Y encontrarse en etapa de mínima seguridad del régimen ordinario cerrado del sistema penitenciario. ¿Qué significa que tengas que estar en mínima seguridad? ¿Dónde tienes que estar? ¿A buen recaudo o en un penal? Preso. En el penal. Entonces, se podría pedir conversión de pena por servicio comunitario. ¿Podrían los colegas? No, si no está preso. No cumple el requisito formal. No, que lo voy a dejar a la interpretación del juez. No, doctores, no cumple el requisito formal. Doctor, disculpe, y con la otra modificatoria que dice que se pueden suspender penas de no menores de 8, no mayores de 8 años, cuando el sentenciado tiene primera sentencia, cuando es menor de 25 años. Esta, si mal no recuerdo, esta no tiene eso de que se encuentre Es de la en el régimen suspensión. comunitario cerrado, etcétera. De repente, Por- aplicando ese artículo, sí podemos pedir una conversión de pena. Muchas gracias, Es la doctora Mujica. Doctora Mujica, usted no me está dejando que yo explique. Usted ya me dio la respuesta. Ya le dio la Perdóneme, respuesta. doctor. Más bien usted factura a la doctora Nilton a partir de ahora. Doctor Nilton, No, contate a la doctora Mujica. Por favor. Muchas discúlpeme, gracias. doctor. Por Verdad, favor, disculpe. no se preocupe, doctora Mujica. Se ha ganado usted su media beca por la respuesta correcta. Muchas gracias. Ay, gracias. Qué Genial. bueno. Angie Mojica del Capio. Correcto. Colegas, por favor, quiero terminar para darle la razón a la doctora Mujica. Mire, para este tipo de proceso y esta casuística que nos ha traído el doctor Nilton, analizando la norma, no podríamos pedirle conversión de pena por servicio comunitario. ¿Por qué? Porque el requisito indispensable es que tenga una pena no menor de 5 y no mayor de 10, que lo cumple, porque tiene una pena de 5 años y 2 meses, pero él tenga que encontrarse en etapa de mínima seguridad de un régimen cerrado ordinario. Es decir, tenga que estar preso. Y su patrocinado no está preso. Por eso es que no podríamos aplicar esta conversión. Colegas, tenemos que tener muchísimo cuidado cuando pides una conversión de pena. No se trata de pedir por pedir o leer a medias la norma. La norma es clara y este es un requisito formal. No es un requisito que va a interpretar el señor juez. ¿Estamos? Entonces, como el señor está en provincia, no podemos aplicar el grillete electrónico. ¿Por qué no podemos aplicarle? Porque los grilletes no hay fuera de la ciudad de Lima. Punto, ya está establecido, lo ha dicho la resolución administrativa de presidencia del INPE, lo ha dicho la resolución administrativa del año 2021 del Poder Judicial, y lo acaba de decir en la 1585, que dice claramente que solamente se aplicará en las zonas en donde existan las antenas de ubicación. Y esas antenas solamente existen Lima Centro, Lima Norte, Lima Este, y creo que no llegan ni a Ventanilla. Después de eso, no hay otro lugar donde pueda solicitar grillete electrónico. Fuera de Lima, no hay, colegas. En provincias no se está ejecutando. E incluso hay una resolución de la Corte Suprema que habla sobre ello. No recuerdo el número, pero en el diplomado lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, no puede ejecutar grillete electrónico y no puede conversión de pena por servicio comunitario. ¿Qué Doctor, hacemos? le hago una consulta. Hubo un ¿Con caso quién tengo acá gusto? con Eliana. Doctora Eliana, buenas noches. Dígame. Hubo un caso acá en San Ignacio y justo iba por el tema del grillete electrónico, vigilancia electrónica, ¿no? Regulado. Que, bueno, era por un tema de tocamientos, un procesado sentenciado a 9 años, que ha estado 4 años y ha pedido pues su tema de conversión por justamente vigilancia electrónica, ¿no? Bueno, lo, lo relevante de esta sentencia se puede decir que el magistrado convierte la pena, pero con una vigilancia electrónica a través de un dispositivo móvil, que es, bueno, lo que ha generado
prácticamente un poquito de controversia acá, en razón de que sí lo convierte en la pena, ¿no? Y eso ha incentivado a bastantes internos que busquen pues el tema de que también se les aplique también, ¿no? Y yo he tenido dos señores que les he dicho, Sería importante, doctora, que comparte esa resolución porque el justo, dispositivo móvil va por un tema muy específico. No sé si es en provincia o en Lima, pero lo que tiene que tener y lo que dice la norma y el reglamento para aplicación de conversión de pena, porque hay un reglamento, dice que se aplicará en lugares donde existan las antenas, para las antenas de ubicación. Fuera de esa radio no se puede. El doctor lo está haciendo de una forma de que no sé qué dispositivo está hablando con todo respeto, no conozco de otra forma, y si es convalidado, perfecto. Yo pienso que es viable, ¿no? Todo escarcelación para mí es viable, ¿correcto? sí, voy a Tenemos, enviarles para en el grupo del WhatsApp para que por favor, tengan por más o favor. menos Ok, muchas gracias, doctora, los más bien por compartir. señalados. Sería una de las casuísticas bastante interesantes. Muy bien. Te lo ¿Cuál es la respuesta de la agradeceríamos. doctora? Buenas noches, señor doctor Portugal. Buenas Doctor, noches, ¿cómo está doctor. usted? Dígame. Doctor, qué gusto saludarlo. El placer es mío, como siempre, doctor. Dígame. Doctor, usted es maestro, usted es un No, maestro, doctor, doctor. por favor, estamos compartiendo conocimiento, nada más. Eso es lo que estamos haciendo. Yo quisiera hacerle una pregunta, doctor. Gracias. En toda conversión de pena, doctor, ¿siempre tiene que estar en mínima seguridad? Es mi pregunta. Lo dice la norma, doctor. En todo, en todo. Lo dice la norma. Ya. Está bien, doctor. Gracias. Muy buenas noches. Escúcheme, doctor, solamente cuando vas a pedir una conversión cuando es no mayor de 5 años, te dice que tienes que estar en el régimen cerrado ordinario, es decir, puedes estar en mediana, mínima o máxima, en cualquiera de los tres niveles, ¿ok? Pero Vale. si tú tienes una pena de 5 a 10, te pide que estés en mínima, no puedes estar en máxima o en mediana. Ya, doctor. Gracias. Doctor, Doctor tengo una Amado, casuística después, ¿ah? Tengo una casuística, doctor. Para encantado, doctor, compartimos, Ya. usted tiene mi teléfono privado, no te Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor Amador, doctora Mojica, primero a la dama, doctor, y después al doctor Amador. Doctora Mojica, dígame. Disculpe, doctor. Tenía una pregunta. Tengo un cliente que ha sido sentenciado por TIR a Doctora, 5 años. doctora, más bien, ¿le parece bien si cerramos este tema para luego que usted me haga su casuita? Porque quiero cerrar este tema para responder a todo el mundo, ya nos estamos dilatando. Ya, está bien, doctor, no hay problema. Gracias. Me Doctor avisa. Amador, dígame. Bueno, doctor, le dejo que continúe con la casuística porque también tengo otro tema que hacerle una consulta, una casuística también No hay sobre el problema, cohecho doctor. pasivo propio. Muy bien, voy a la respuesta de la doctora Mojica. ¿Se podría aplicar el 57? Claro que sí. Creo que sería la única opción que tendría el doctor, ¿no? Aparte del 52B. ¿Por qué? El 57, el 1585, doctor Nilton, si me sigue, por favor, también modifica el artículo 57 del Código Penal. El artículo 57 del Código Penal dice, el juez podrá suspender la ejecución de la pena siempre que se reúnan los requisitos siguientes. Que la condena se refiere a una pena privativa de libertad no mayor de 5 años. Ahí usted no calza. Pero acá viene el truco viene en la excepcionalidad. Si alguien me puede leer, por favor, la parte excepcional. Lo Sí, que está doctor, aquí. yo le apoyo. Muchas gracias, doctor. Excepcionalmente puede aplicarse lo establecido en el presente artículo cuando la condena se refiere a pena privativa de libertad no mayor de 8 años y el autor o partícipe del delito carezca de antecedentes penales y sea menor de 25 años al momento de cometer el delito. Para este supuesto es aplicable lo previsto en el numeral 2 del párrafo anterior, exigiéndose una motivación reforzada. Correcto. Doctor Nilton, usted encajaría en el numeral 2 de la excepcionalidad, perdón, en la parte de la excepcionalidad del artículo 57 para una suspensión de pena. Porque le dice así, usted excepcionalmente puede aplicarse el 57 siempre que se refiera, cuando la condena se refiere a pena privativa de libertad no mayor de 8 y usted tiene una de 5 y 2 meses. Ahí cumple el primer requisito. El autor o partícipe del delito carezca de antecedentes. Usted me ha dicho que es primario. Ahí cumpliría el segundo requisito. Y sea menor de, doctor Víctor Raúl, por favor,
Tenga la amabilidad, es la segunda vez con su micrófono. Muchas gracias, doctorcito. ¿Dónde estaba? Carezca de antecedentes penales y sea menor de 25 años al momento de cometer el delito, no le dice al momento de la sentencia. Y usted me ha dicho que al momento de cometer el delito él tenía 19. Ahí cumpliría usted los tres requisitos. Pero ahora viene otra pregunta. Dice así, para este supuesto es aplicable lo previsto en el inciso anterior. ¿Qué le dice el inciso anterior? Dice, dos, que la naturaleza de la modalidad del hecho punible, comportamiento procesal y personal de la gente permiten inferir al juez que no volverá a cometer un nuevo delito. Pregunta. Usted me ha dicho que su patrocinado no tiene antecedentes. Ok, eso es bastante interesante. Ahora, ¿cuánto respecto al comportamiento procesal? Doctor Nilton, ¿está ahí? Sí, doctor, sí. Doctor, ¿cuánto fue su reparación civil? 500 soles. ¿Cuánto ha pagado? Todo. Perfecto. Entonces, ¿ha resarcido el daño? ¿Sí o no? Sí, sí. Ok. Tiene, Recuerden que un tiene juez nunca familia además. califica, recuerden, colegas, que un juez nunca califica cuánto has pagado. Lo que un juez va a calificar en una conversión, en una suspensión o en un beneficio penitenciario es cuál ha sido tu voluntad de resarcir el daño. Y la voluntad de resarcir el daño de este condenado es que ha resarcido todo el daño en razón a lo que se ha dispuesto. Entonces, esa conducta, ese comportamiento, ¿es positivo o no? Claro, Sí. claro. Bueno, Pero acá ¿cómo hay un podríamos adicional. entender, y cómo podríamos entender en la personalidad de la gente que no va a volver a cometer un nuevo delito? ¿Qué podríamos hacer ahí, doctor Newton? A ver, ¿qué podríamos hacer ahí, colegas? El Doctor, señor está en buen recado, está escondido. ¿Qué podríamos hacer? Doctora Mojica. doctor, tiene una familia que depende económicamente de él. No, pero eso no es la personalidad de la gente. A ver, doctor, yo Pero, presentaría certificados, primero certificado domiciliario, arraigos, laboral, familiar, ya me olvidé, los arraigos, los tres arraigos. Eh, Presentaría si es que el joven, bueno, trabaja, estudia, si tiene familia, también podría ser como un pronóstico de que no va a volver a cometer delito, que es la primera vez que lo ha hecho, ha resarcido el daño, etcétera. Pero Excelente, yo doctora Mojica. presentaría Si usted podría ganar dos medias becas, lo ganaría en estos momentos. Muchas gracias. Doctora Mirta, dígame. Doctor Portugal, ¿cómo está? Buenas noches. Placer. Sí, Bueno, quería ¿desde dónde consultarle, actualmente por nos ejemplo, acompaña? ¿aló? ¿Desde dónde nos acompaña? ¿No me escucha? Sí, le escucho. ¿Desde dónde nos acompaña? Le digo. Ah, ya, yo le estoy llamando del Callao, de acá. Bueno. Sí, mire, mi pregunta con relación justamente con ese artículo, ¿qué pasa si una persona se pide la sustitución de la pena y el juez la declara infundado porque dice que no se acreditó pues un documento o algo que acredite que la persona no volverá a cometer un delito porque no se presentó, no sé, un contrato de trabajo o algo que acredite que cuando salga esta persona entrará a una vida laboral? No se apeló, se dejó consentir, pero se podría presentar nuevamente. Claro que sí. ¿Quién le impide que no? No le dice, ¿en qué parte de la norma dice que usted solo puede pedir una sustitución? Puede volver a Ya, pedir con nuevos argumentos. Obviamente está, no puede presentar los mismos argumentos, ¿no es cierto? Con nuevos claro, probatorios. claro. En este caso se pidió la sustitución de la pena que fue declarada fundada, se bajó de 9 a 7 años y medio, si no me equivoco, pero se acumuló con la suspensión y la suspensión la declaró infundada. Entonces, ¿podría pedir nuevamente solamente la suspensión? No, doctora, no puede pedir la suspensión si ya está condenado. Ah, ya, entonces, ¿Cómo ah, pide? Escuchen, por favor, recuerden, colegas, recuerden, y por favor, aquí enfoquémonos en lo que voy a indicar para responder su pregunta, doctora Mirta. Escuchen a la norma, dice, artículo 57, requisitos. El juez puede suspender la ejecución de la pena. ¿Cuándo un juez suspende una ejecución de sentencia? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Consideramos bueno, supuesto cuando, del 57. Razón al 57. ¿Cuándo un juez suspende? cuando la Cuando pena antes que sentencia. Al momento de sentenciar.
En el caso de Ah, la doctora Mirta y en el caso del doctor Nilton ya están sentenciados. ¿El juez puede suspender? No, Sustituir. No puede, ya no, no puede. ya no puede. Por favor, acuérdense, Chirinos nosotros, nuestro compendio grande, leamos. Chirinos pero nosotros, vía la sustitución no podría, porque el juez no le dijo que esa era es otra cosa, improcedente. doctora. Ah, esa es otra cosa. Todavía no estoy entrando ahí. Pérez, esa es otra cosa. Ya. Sería ilógico pedirle a un juez que me suspenda la pena estando en ejecución. No puede, la misma norma no te permite. El artículo 57 dice, el juez puede suspender la pena, no te dice que ya ejecutada la pena, el juez lo puede suspender, no te dice eso. El 52, por el cual el maestro César San Martín convirtió la pena en el caso de la casuística, dice, en los casos que no fuera procedente la condena condicional o la reserva de fallo condonatorio, es decir, el proceso no concluyó. En los dos casos no ha concluido el proceso. Estás en apelación, estarás en casación. Pero la casuística que nos plantea el doctor Nilton y la casuística que nos está indicando la doctora Mirta, sus patrocinados ya tienen sentencia firme, ya están condenados, están en ejecución de sentencia. Ya no podrían aplicarle una suspensión. Pero para eso existe un remedio procesal, que lo acaba de decir la doctora Mirta, la sustitución de pena. ¿Qué dice la sustitución de pena? Artículo 2, y con esto terminamos esta idea. Lo que nos ha planteado el doctor Nilton. Dice, si durante la ejecución de la sanción, doctor Nilton, su patrocinado ya está condenado. Claro, claro. Doctora Mirta, ¿su patrocinado ya está condenado? Sí, doctor. Correcto. Si durante la ejecución de la sanción, pregunto, doctora Mirta, ¿su sentencia de su patrocinado se está ejecutando o no? Sí, se está ejecutando, está en prisión. Doctor Y Nilton, aparte ¿la de eso, sentencia de tu patrocinado se está ejecutando o no? Bueno, de acuerdo a lo que han dicho los colegas, o sea, entienden de que ya hay ejecución de condena. Doctor, no dude. Yo Se digo, está ejecutando su sentencia. No lo puede dudar, doctor. Su sentencia ya se está ejecutando. La norma dice, si durante la ejecución de la sanción, ¿no es cierto? Aparece una nueva ley. ¿Cuál es esa nueva ley? Acá está, se la presento, doctor Hilton, doctora Pietra, 1585. Coma, dice. El juez podrá, dice, el juez podrá sustituir la pena impuesta por la que corresponda a la nueva ley. El juez podrá sustituir, dice, la pena impuesta por la que corresponda conforme a la nueva ley. Entonces, usted le dice al señor juez lo siguiente: señor juez, tengo un procesado condenado en ejecución de sentencia, solicito que me solicito que me sustituya la pena de 5 años y 2 meses efectiva por una pena suspendida conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del decreto legislativo 1585, por ser esta norma más favorable a mi patrocinio. Punto. Usted le está pidiendo una sustitución de pena. Usted no le está pidiendo una suspensión de pena porque no le puede pedir, porque su sentencia ya está en ejecución. No puede solicitarlo, doctor. Doctor, buenas noches. Preguntas, por favor, colegas. Sí, doctor, una consulta. Con respecto a la sustitución de la pena para solicitar, ¿es obligatoriamente pagar la reparación civil? Doctor, si usted lee en cualquier parte del artículo 6, no dice que usted tenga que pagar. Recuerde que el juez va a tener una audiencia en donde va a estar presente el fiscal, la defensa, el juez y su patrocinado. Entonces, ¿qué le dice el 57.2? Le dice, el juez va a analizar, dice, que la naturaleza, la modalidad del hecho punible, el comportamiento procesal y la personalidad de la gente permitan que el juez intuya que no va a volver a cometer un delito. Su comportamiento procesal, ¿qué significa? No estamos hablando de que está preso, ojo, por eso saquemos la idea de que no podemos pedir una sustitución de pena sin necesidad que esté preso. Parangón, si para la conversión de pena la Corte Suprema, el maestro César San Martín ha dicho no necesitas estar preso, por eso te levanto tu orden de captura, en Parangón, ¿es cierto? Para una sustitución, ¿tengo que estar preso? ¿Sí o no?
colegas. No es necesario. No No es necesariamente. necesario. Hay uno de Para candidato una con conversión, pronunciamiento. la Corte Suprema te está diciendo, no necesitas estar preso para una sustitución. Obviamente, por un principio de igualdad, no necesitas estar preso. ¿Estamos? Pero como el juez va a calificar, si es que pide el doctor el 57, como va a calificar el señor magistrado la conducta procesal, obviamente sería interesante que empieces a pagar la reparación. ¿Estamos? ¿Preguntas, Muy bien, colegas? doctor. Muchas gracias. Doctor, disculpe. En el tema de la ejecución, yo tengo ahí mi duda. No sé si habrá algún pronunciamiento de la Corte Suprema para que haya determinado cuándo estamos ante una ejecución. Y lo digo esto en comparación con el artículo 402 del Código Procesal Penal, ¿no? Por ejemplo, ahí establece cuándo, mire, en el inciso 2, por ejemplo, si el condenado estuviese en libertad y se impone pena o medida de seguridad privativa de libertad de carácter efectivo, el juez penal, según su naturaleza o gravedad y el peligro de fuga, podrá optar por su inmediata ejecución. Entonces, como que equipar ejecución al inicio del cumplimiento de la condena, la reclusión en un penal. A ver, doctor, permítame presentarle. Permítame presentarle, doctor. Caso. Papá Becerra versus la Corte de Noveno Juzgado de San Juan de Lurigancho. Noveno Juzgado de San Juan de Lurigancho, Corte Superior de Lima, doctor. Fecha, 17 de diciembre del año 2024, hace 3 mesecitos atrás. Exactamente. Solicitud, el pedido de sustitución de pena por una pena suspendida, doctor. Delito, robo agravado. Este caballero, como usted puede ver, un momentito, por favor. Doctor, ahí se basa en la sentencia esta me parece esta de la colega de corrupción de funcionarios, bueno, pero como usted dijo, Obviamente, o sea, doctor, obviamente. son dos cuestiones distintas allí. En una, la sentencia no está firme. Entonces, él dice, en esa sentencia, en esa casación, la Corte Suprema dice, no es necesario que esté ejecutándose una condena. Caso concreto. Este señor, sus hechos datan del año 2012, siendo sentenciado, acá lo veo, cuando el solicitante participó en la comisión del delito de robo agravado, siendo sentenciado a 5 años de pena privativa de libertad con fecha 29 de marzo del año 2021, al haberse acogido a la conclusión anticipada. Condena que se computaría una vez que sea puesto a derecho o internado en una cárcel pública, ordenándose su ubicación y captura, decisión judicial que fue consentida a través de la resolución judicial de fecha 30 de junio del año 2021. Ojo, 30 de junio del año 2021 su sentencia tenía consentido. Él presenta, y obviamente le dicen que tiene que estar bajo ubicación de captura. El señor no estaba capturado, estaba a buen recaudo. En el año 2024, él solicita su sustitución de pena. ¿Y qué solicita? Se le sustituya la pena efectiva por una pena suspendida. ¿Correcto? ¿Y alguien me puede dar con la lectura, por favor? Donde valoración y razón de doctor Lemos. Doctora, por favor. ¿Cuál? Un ratito. Ok, situación del proceso. Situación actual del proceso. Entonces, a la actualidad nos encontramos en la etapa de ejecución, siendo que la aplicación inmediata de la norma... Doctora. Ojo, desde el 30 de junio del año, desde cuando fue sentenciado del año 2021, el señor está a buen recaudo. ¿Correcto? Está a buen recaudo. Ya. Nunca ha sido capturado. Ahora sí, doctora, en la actualidad. Ya, en la actualidad nos encontramos en la etapa de ejecución,
siendo que la aplicación inmediata de la norma tiene su excepción retroactiva de la ley penal cuando resulte favorable al reo. En el presente caso, es de aplicarse el principio de favorabilidad. Cuando el decreto legislativo 1585, que modifica el artículo 57 del Código Penal, le resulta aplicable al serle más favorable al sentenciado, en tanto que, siguiendo la voluntad del legislador, se busca el deshacinamiento de los penales cuando se modifica la norma sustantiva. En efecto, siguiendo esa línea de criterio, siguiendo esa línea, a criterio de este despacho, no sería necesidad que el sentenciado Franklin Guamán Becerra se encuentre purgando condena en un establecimiento penal si la jurisprudencia ha establecido a través de la casación 574-2023 ICA de fecha 19 de junio del 2024 en relación a una sentencia dictada por el delito de cohecho pasivo específico, aplicando a la Corte Suprema la conversión de la pena, estableció que la aplicación de esta medida no resulta necesaria la carcelería efectiva, pues dispuso el levantamiento de las órdenes de captura que el ACUO habría ordenado en ese caso. Siendo entonces que, a mi criterio, en el caso de autos, no es necesario que el condenado se encuentre privado de la libertad para solicitar y aplicarse la sustitución de la pena, pues bastaría que le resulte aplicable por el principio de favorabilidad. Esto es, el modificado artículo 57 del Código Penal, que le favorece en la aplicación retroactividad a su ejecución, de tal manera que, teniéndose en cuenta lo señalado líneas arriba, la pena efectiva impuesta pueda ser sustituida por una pena suspendida. Consecuentemente, este despacho considera que Doctora, en el presente caso... Muchas gracias, doctora. Ahí. Vamos a la parte final, la parte resolutiva. Declarar fundado el pedido de sustitución de pena formulado por la persona de tal, sustitúyase la pena de 5 años de pena privativa de libertad por una pena suspendida. Punto. Listo. Doctor, Nieto, ¿alguna duda? Quería preguntar... No. Muchísimas gracias, doctor. Doctora Mujica, concluyo con usted. A ver, le quería preguntar del caso ese que le estaba comentando. ¿Puedo ya preguntarle? Doctora Mujica, antes de entrar a su pregunta, que vamos a responderla, por favor, sea bastante precisa. Doctores, hasta aquí, para terminar este tema, quiero cerrar este tema. Colegas, entiendan, por favor. Cuando nosotros vamos a solicitar una conversión de pena, debemos estar en claro respecto a la norma, si es aplicable o no para nuestro procedimiento, esté o no esté preso. No es porque lo dice el doctor Portugal, ya ustedes ven, la jurisprudencia lo indica la Corte Suprema. No necesitas estar preso para pedir una conversión de pena. No necesitas estar preso. Y recuerda, las sentencias se ejecutan desde que han sido consentidas. No necesitas estar preso para poder ejecutarse una sanción. No. Es un concepto totalmente erróneo. ¿Correcto? Y tercero, hay que ver qué norma es la más conveniente a nuestro patrocinado. ¿Correcto? Si estás en provincia, hay que tener mucho cuidado con eso. Y también cuando estás en provincia puedes pedir grillete. Claro que sí. Incluso hay una fórmula salvadora para poder pedir grillete estando en provincia. Claro que sí se puede. Si bien es cierto, la norma no te lo indica, pero tampoco te lo prohíbe. ¿Ok? Muy bien. Y en este caso, doctor Benito, obviamente la solución a su problema es la sustitución de pena. ¿Correcto? En aplicación al principio de retroactividad benigna, ¿correcto? Y en aplicación al artículo 6 del Código Penal. Clarísimo. ¿Muy bien? En base a eso, vamos a responder vamos a responder la pregunta de la doctora Mujica para poder concluir la sesión del día de hoy. Doctora, ahora sí la escucho.
Gracias, doctor. Le comentaba, tengo un cliente sentenciado cumpliendo pena por TIF de 5 años, ¿ya? Sin embargo, este cliente en primera instancia es absuelto. Perdón, lo condenan a 4 años de pena suspendida en su ejecución. El fiscal apela y esa pena suspendida se la revocan y le dan 5 años. Él ya está 3 años, en el 2 años y medio en el penal. ¿Puedo solicitar conversión de pena? Y si la solicito, hay hay un supuesto de improcedencia que dice que cuando hay revocatoria no se puede solicitar conversión de pena. Sin embargo, dice que esta revocatoria es cuando se incumplen con algunas reglas de conducta. En este caso no ha habido incumplimiento de reglas de conducta, lo que ha habido es una apelación y con esa apelación se ha revocado la pena. ¿Es posible la conversión? A ver, doctora, discúlpeme, con todo el respeto del mundo, no confunda revocatoria de una pena suspendida o de la reserva de un fallo condenatorio a una revocatoria en una apelación. Son dos cosas totalmente distintas, doctora. Sí, sí. Usted, lo que entiendo es que usted le pusieron 4, apeló y la sala le puso 5. Sí. Pero eso no es revocatoria, pues, doctora. No es revocatoria de sentencia. Ok, entiendo. Damos una cosa con otra. Okay. Ahora, usted estando dentro del penal, si ya tiene 5 años de pena, es la pena impuesta, y tiene 2 años, usted puede pedir semi-libertad. O sea, sí, he Usted puede solicitado, pedir sin embargo, mi duda semi-libertad. era esta. Con 1 año y 8 meses usted puede pedir semi-libertad, porque el 296 tiene semi-libertad. Puede pedir conversión de pena por servicio comunitario, si es que está en Lima, y puede pedir sustitución de pena, incluso. Hasta sustitución podría pedir, ¿no? Y si tiene la mitad de la pena, hasta remisión de pena también puede pedir. Remisión de pena, por ejemplo. También podría pedir. ¿Se da cuenta? Entonces usted tiene varias doctor. Gracias, doctor. Oye, colegas, estimados colegas, esperamos que ustedes participen, por favor, en este curso que estamos empezando ya. Esta semana estamos empezando, por favor, y los esperamos todos ustedes para podamos discutir no solamente el tema de conversión de pena, el tema de conversión de pena, el tema de la sustitución de pena, los temas de grilletes electrónicos, los temas de servicios comunitarios, los beneficios penitenciarios, son una diversidad de fórmulas y de formas que en realidad, incluso hasta en la aplicación del Acuerdo Primero 01-2023 para cómo rebajar las penas. En base a eso, colegas, los esperamos en este diplomado y que puedan acompañarnos.